¿Qué pasaría si el gran salto de la inteligencia artificial terminara provocando una crisis económica como ninguna otra? Imaginen un futuro donde la IA se encarga de casi toda la producción y la gente se queda con cero ingresos. Bueno, de eso trata el material de hoy. Vamos a hacer un ejercicio, un viaje al futuro para analizar una crisis económica ficticia como si estuviéramos en junio de 2028, mirando hacia atrás para entender qué pasó. Ok, estamos en junio de 2028. El panorama es este. La tasa de desempleo llega a un increíble 10.2%. Y por si fuera poco, la bolsa de valores está por los suelos. El S&P 500 se ha desplomado un 38% desde su punto más alto en 2026. Un escenario, la verdad, bastante desolador. Bien, entonces, ¿cómo es que se llegó a este punto? En apenas 2 años, la economía pasó de estar bajo control a ser algo totalmente irreconocible. La gran pregunta que todos se hacen y que vamos a intentar responder es, ¿cómo se desmoronó todo tan pero tan rápido? Lo que vamos a ver es, básicamente, una reconstrucción de los hechos, casi como una autopsia de la economía de antes. Todo está basado en un memo ficticio del futuro que analiza el colapso desde sus inicios. Porque debajo de esas ganancias corporativas récord y esa productividad por las nubes, se escondía una verdad muy incómoda. El dinero había dejado de circular entre la gente. Para entenderlo, hay que ir al principio. Todo comenzó con una sola pieza de dominó, la primera en caer, y cayó justo en la industria del software, el lugar donde la IA, digamos, se sentía más cómoda. ¿Y cómo fue que pasó? Es que todo fue rapidísimo. Miren la secuencia. A finales de 2025, ¡pum!, las herramientas de IA para programar dan un salto brutal. 6 meses después, a mediados de 2026, las empresas ya usan sus propios prototipos de IA para ahorrarse contratos de software carísimos. Y el remato llega unos meses más tarde, cuando un gigante como ServiceNow anuncia despidos masivos y que su crecimiento se frena en seco. Y aquí viene lo más irónico de todo, que esta cita lo resume a la perfección. La misma empresa que vendía automatización fue desplazada por una automatización mejor. ¿Y qué hicieron? Despidieron gente para usar esa plata en financiar la misma tecnología que los estaba desapareciendo. Un círculo vicioso súper, súper peligroso. Pero claro, esto no se iba a quedar solo en el software. Fue como una onda expansiva que se extendió al comercio, eliminando por completo las fricciones de las que vivían industrias enteras. A ver, vamos a ver cómo pasó. Es que hay que entender que industrias multimillonarias se construyeron sobre la base de las limitaciones humanas. Pensemos en suscripciones, plataformas de viajes, renovaciones de seguros, comisiones inmobiliarias. Todas dependían de que se nos acabara la paciencia, de que no comparáramos precios o de que simplemente aceptáramos pagar de más con tal de no dar más clics. Y ahí está el punto clave. De repente, llegan estos agentes de IA con paciencia infinita y una capacidad de procesamiento brutal y destruyen todas esas barreras. Estaban ahí, trabajando en segundo plano 24/7, optimizando cada compra, buscando siempre el mejor precio, eliminando cualquier costo que no fuera necesario. Y este ejemplo es genial para ilustrarlo. Los agentes de IA se volvieron tan listos que incluso encontraron la forma de saltarse las comisiones de las tarjetas de crédito, que es como el peaje que todos pagamos en la economía. ¿Cómo lo hicieron? Pues usando stablecoins. Esto redujo el costo de las transacciones a casi cero, lo que fue una amenaza directa para el modelo de negocio de gigantes como Mastercard o American Express. Y todo este cambio, claro, nos lleva al factor humano, porque lo que empezó como un problema para algunos sectores se convirtió en un riesgo para todo el sistema cuando el desempleo creó este terrible círculo vicioso. Este fue el motor de la crisis, la llamada espiral de desplazamiento de inteligencia, y era un ciclo sin frenos. Piénsenlo, las empresas invertían en IA para recortar costos. Esto llevaba a despidos de gente muy calificada. Menos gente con trabajo significa que se gasta menos. Y si la gente no gasta, las empresas tienen que recortar aún más costos. ¿Y cómo? Con más IA. Y así una y otra vez, cada vez peor. A diferencia de una recesión normal, que tarde o temprano se corrige sola, esta crisis era diferente. El problema aquí es que el motor que la causaba, la propia IA, se hacía mejor y más barato cada día que pasaba. Así que la espiral, en lugar de frenar, solo agarraba más y más velocidad.
Para darnos una idea del impacto humano, el material cuenta el caso de una gerente de producto de Salesforce. Ganaba $180,000 al año. La despiden y termina manejando un Uber por $45,000. Ahora, imaginen esa misma historia multiplicada por cientos de miles. De repente, gente súper preparada inundó la economía de servicios, haciendo que los sueldos se fueran al piso para todo el mundo. Con la economía real tan debilitada, era cuestión de tiempo para que todo explotara en el sistema financiero. Los problemas de falta de ingresos y empleo se convirtieron en una crisis financiera con todas las letras. Y aseguradoras de vida que habían comprado esa deuda. De repente, lo que parecía un gran motor de crecimiento se convirtió en una soga al cuello. Y aquí hay una diferencia clave con la crisis de 2008. En ese entonces el problema eran los préstamos de mala calidad. Aquí no. En 2028 los préstamos eran buenos. El problema eran las personas que los tenían. Gente con excelentes historiales de crédito, a quienes de la noche a la mañana su estabilidad de ingresos, ¡puf!, se les esfumó. Y esto nos lleva a la verdadera bomba de tiempo, el mercado hipotecario de $13 billones. El miedo a que la gente desplazada por la IA no pudiera pagar sus casas se convirtió en otro acelerador financiero, creando un segundo círculo vicioso que le echó todavía más leña al fuego. Y bueno, así llegamos al final de este viaje al futuro que busca conectar esta crisis ficticia con nuestro presente. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta autopsia? En resumen, toda la crisis se puede ver como 3 bucles que se alimentaban entre sí. Primero, la disrupción en la economía real, o sea, la IA quitando empleos. Segundo, el contagio financiero que ya vimos. Y tercero, la parálisis política, porque los gobiernos se encontraron con que no tenían un manual para enfrentar un problema así de nuevo. El problema de fondo fue que el modelo circular de la economía, el que todos conocíamos, se rompió. Las ganancias de productividad ya no iban a los sueldos de la gente, se quedaban en el capital y en las computadoras. Y claro, si la gente no gana dinero, no paga impuestos, y sin impuestos, todo el sistema de bienestar social se vino abajo. Sin embargo, el análisis no termina de forma tan pesimista. Hay una nota de esperanza. La economía sí puede encontrar un nuevo equilibrio. Pero, y este es el punto clave, llegar a ese equilibrio es una de las pocas tareas que todavía solo podemos hacer los humanos. Se necesitan ideas y soluciones totalmente nuevas. Y esa es la gran pregunta que nos deja todo esto. Viendo la velocidad a la que avanza la inteligencia de las máquinas, ¿seremos capaces como sociedad de construir estas nuevas reglas del juego a tiempo? ¿O será que un escenario distópico como este, donde el ser humano se queda sin forma de generar ingresos, es más probable de lo que creemos? La respuesta por ahora está en el aire.